Bien, ahí estamos. Buenas noches. Voy a compartir. Ya, entonces ahí está. Ok, entonces hoy día vamos a ver lo que es la reproducción de las células, ¿no? Y de los organismos. El mismo libro de Gloria Morcillo, ¿no? La parte 3. Ya estamos, faltan solamente un capítulo ahora. Entonces acá vamos a empezar con la reproducción de las células y de los organismos, cómo vamos a ver sus procesos, ¿no? Cómo es su reproducción de las células, ¿no? Siempre hemos hablado de manera general, se están reproduciendo, están haciendo ahí, ¿no? Más células. Pero ahora vamos a ver qué ocurre dentro de esa reproducción, ¿no? ¿Qué procesos, ¿no? Vamos a entrarnos un poquito más ahí adentro, ¿no? Acá vemos las células y se está dividiendo, se está reproduciendo, puede reproducirse en varias, ¿no? Entonces, vamos a ver todo ese proceso enseguida. Entonces dice que las células crecen por acumulación de materiales y formación de nuevos orgánulos en su interior, ¿no? Y una vez que alcanza un determinado tamaño, se dividen aproximadamente por la mitad para dar dos nuevas células, ¿no? Que a su vez crecerán y de nuevo se dividirán. Entonces, en uno de los procesos, las células tienen que no de engordarse, agrandarse, ¿no? Para que se prepare todo su material genético para que pueda dividirse. Entonces, vamos a ver en uno de los procesos que ocurre eso, ¿no? Entonces, está hablando aquí de manera un poquito general lo que va a pasar. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. A partir de una nueva célula, la célula huevo o cigoto, dice, se forma los organismos, ¿no? Se forman los organismos pluricelulares. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, divisiones sucesivas de la célula inicial dan lugar al embrión y posteriormente al individuo adulto que contiene del orden de 10 elevado a las 4 células, ¿no? También las células, dice, se dividen continuamente para reponer los tejidos que se renuevan, ¿no? A veces ahorita vamos a ver, ¿no? Y creo que les he puesto aquí una pregunta incluso. ¿Cuándo estamos haciendo estos procesos de mitosis y meiosis en nuestra, ¿no? Cuando estamos nuevamente haciendo estos procesos, ahorita lo vamos a ver. También dice que las células se dividen continuamente, ¿sí? Para reponer los tejidos que se renuevan, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la piel, constantemente se están renovando ¿no? Nuestras células, especialmente en la piel, ¿no? Como la piel, acá justamente lo vemos, o para regenerar los tejidos y los órganos que se dañan, ¿no? Si tenemos una herida, algo, entonces ahí nuevamente tienen que hacer ese proceso de restaurar, hacer nuevas células, ¿no? Con su material genético completo. Entonces dice que la mitosis se lleva a cabo para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos. Vamos a ver entonces dos procesos aquí que ocurren, ¿no? Uno el llamado que es la mitosis y el otro que es la meiosis. Entonces, la mitosis dice que es mayormente se llevan en esas partes de las células de nuestro cuerpo donde no estamos en crecimiento, ¿no? Que están en crecimiento o están haciendo mantenimiento, tienen que hacer nuevas células, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo. Y en otra puede ser también la reparación de tejidos. Por ejemplo, si no hemos, no sé, no hemos se ha abierto una parte de nuestra piel, en alguna parte de nuestro cuerpo, entonces se tiene que reparar. Entonces, ese proceso se llama la mitosis. Ahí trabaja la mitosis. Mientras dice que la meiosis ya es en otro lugar. Entonces, ¿cuál es ese lugar? Su función más que todo es en la reproducción sexual y la generación de variabilidad genética en la descendencia, ¿no? Entonces, más que todo la meiosis, ahorita en más detalle lo vamos a ver que siempre se tiene lugar más en la reproducción sexual, ¿no? Ahí se va a hacer y vamos a ver los procesos como es, ¿no? Que no es muy difícil de comprender, ¿sí? Es una historia, vamos a verlo ahorita. Ok, dice, ejemplo para comprender la mitosis en ciertos eventos de nuestra vida, ¿no? Hemos aprendido gracias al libro que cómo hacer que nuestros estudiantes les guste la ciencia, ¿no? Que siempre le pongo el otro Licen, hay nombre. micrófono prendido, no se escucha bien. License, ¿no? Por favor, listen. Sí, ahora estaba escuchando las grabaciones, están muchas así con esos sonidos, ¿no? Entonces sí afecta porque ustedes mismos después lo quieren escuchar y nuevamente el sonido, ¿no? Ok, entonces, no, hemos aprendido a veces que tenemos que a nuestros estudiantes tratar de mostrarles con ejemplos, experiencias, no sé, como para que ellos se interesen más por la ciencia, dicen, ¿no? Entonces, busqué algo más o menos así
Nuevamente. Ya. Ay, ya. Ustedes mismos nos mentimos. A veces digo, no, ay, ya. Bueno, no digo nada, ya mejor así. Sigamos. Entonces, ejemplo para comprender de la mitosis, ¿no? En ciertos eventos de nuestra vida, ¿no? Dice, o sea, como cuando nosotros, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita, le estoy poniendo un ejemplo, cuando hacemos mitosis en nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder entender, porque a veces hablamos mucho de, ¿cómo se llama? Mucho teoría, ¿no? Pero tratemos de un comienzo ir visualizándonos, ¿no? Ir visualizándolo. Sí, es un poquito molesto. Sí, pero yo creo que ya está en silencio. ¿No? Entonces, a veces nosotros mismos nos engañamos, yo digo, porque decimos, bueno, estamos en la clase, pero en realidad no estamos, y simplemente con escuchar a veces no es suficiente. Y este libro especialmente de genética y algunos libros del otro del que vamos a la próxima semana, es difícil solamente con audio, por eso mentiría que sí, con el audio van a entender y es fácil, y ustedes se han dado cuenta que no, porque hay imágenes, hay procesos, entonces a veces le digo como matemáticas, así que uno tiene que estar ahí atento y es difícil hacer un audiolibro de esta parte, ustedes se han dado cuenta. Entonces, sí o sí necesitan estar 100% atentos y estar ahí, digamos, para poder comprender, porque es mentirnos yo lo escuché, yo más o menos, no es mentira. Entonces, ejemplo para comprender la mitosis en ciertos eventos de nuestra vida. ¿No? Entonces, como les decía, para ir visualizando, a veces, digamos, tenemos un corte, ¿no? Nos caímos y nos raspamos. Entonces, en ese momento, nuestro cuerpo empieza a hacer la mitosis. Vamos a ver todo ese proceso, cómo es su reparación, cómo está haciendo, para que se pueda restaurar, se puedan hacer más células. Entonces, ahí estamos en ese momento. Entonces, un mejor ejemplo de decir, ok, acá estamos haciendo mitosis, ¿no? Entonces, cuando nos lastimamos y se forma una herida, las células cercanas a la herida comienzan a dividirse rápidamente mediante mitosis para reemplazar las células dañadas y formar nuevas capas de tejido en la bacteria. No, en la herida, lo siento, no sé qué estaba pensando en la bacteria. En la herida, ¿no? Entonces ya hemos visto, esto es mitosis, ¿no? Hemos visto que la meiosis, a diferencia, no es en cualquier parte de nuestro cuerpo, sino dijimos que la meiosis era en lo que era la reproducción sexual, ¿no? Sí, ya, la reproducción sexual. ¿Se está grabando? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí se está grabando. Ay, ya reanudar. Dicen una pregunta y Sí. en lo de anoche no se grabó, nunca lo envió. Sí, no, no diga eso, sí lo grabamos. Sí lo grabamos. Si no lo envié, van a disculpar. Hoy día sí se lo envío. ¿Ya? No me lo han pedido, por eso no me olvidé. Pero ahora se lo envío con este de acá. ¿Sí? Seguro, por favor. Y si no me están reclamando ahí en el grupo para no olvidarlo, sí. Les debo, creo que ese dos, no sé si son ese, uno nomás. Para no mezclarlo, no se lo voy a mandar el otro, solamente este de acá se lo voy a mandar y el otro para que no se mezcle, ¿ya? A disculpar, por favor. Ya sé, sí hemos grabado, porque si no, ya. Entonces dice que la mitosis y la meiosis pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces esa es la pregunta. Si estamos aprendiendo que la mitosis bueno, en cualquier parte de nuestro cuerpo puede ocurrir porque se necesita reparar la célula a veces, pero ¿y la meiosis? ¿Será que al mismo tiempo pueden ocurrir las dos? Imagínense, tenemos aquí está haciendo meiosis o mitosis. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? A veces que nuestros estudiantes pueden estar haciéndonos. Entonces, dice que la mitosis y la meiosis pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿No? La respuesta es sí, ¿no? En los organismos multicelulares como nosotros, diferentes células pueden estar experimentando mitosis en diversos tejidos y partes del cuerpo al mismo tiempo, permitiendo el crecimiento, la reparación y el reemplazo de células dañadas, como acabamos de ver, ¿no? Una cortadita de herida y ahí se está reparando, está haciendo su mitosis. Mientras tanto, dentro de los órganos reproductores, ¿no? Entonces ahí las células germinales pueden estar sometiéndose a la meiosis también, ¿no? Produciendo gametos para la reproducción sexual. Por lo tanto, aunque son procesos distintos, dice, la mitosis y la meiosis pueden estar ocurriendo simultáneamente en diferentes células y tejidos del organismo. Entonces, sí, sí podemos estar haciendo nuestro cuerpo mitosis y meiosis, ¿no? Entonces, sería, Licen, por favor, el banco de preguntas falta de varios temas. Sí, Licen, voy a hacerlo. Sí, de este ya lo tengo, eso se lo voy a mandar. Ya se lo voy a mandar, va a disculpar. Eso sí, por favor, sí. Lo que sí no lo tengo que hacerlo, le decir la verdad es que es
Del otro tema anterior, me faltan los últimos dos temas, sí, ese sí, pero de este sí lo tengo, este lo tengo al día. Hasta este tercero sí lo tengo, así que sí se lo voy a mandar, ¿ya? La mitosis dice que implica la división de todas las células del cuerpo y no solo las cercanas a la herida, ¿ya? Entonces, vemos otra vez un poquito más para entender la mitosis, para no olvidarnos. Entonces dice crecimiento y desarrollo. O sea, en el crecimiento y el desarrollo es importante, ahí está la mitosis. Durante el desarrollo embrionario y fetal, la mitosis es un proceso continuo que permite el crecimiento y la formación de diferentes tejidos y órganos del cuerpo. ¿Por qué entro acá? Porque es bueno visualizarse, ¿no? Y luego ya vamos a entrar a la otra parte que ya es más adentro, ¿no? Del proceso. Pero es bueno de afuera entender a qué estamos hablando, lo que es cuando mitosis y meiosis, ¿no? Luego dice que la reparación y regeneración también entre la mitosis también ocurre cuando hay una lesión o daño en los tejidos, como hemos visto que el niño se cortó o no sé, se raspó. Las células cercanas al área dañada se dividen para reemplazar las células perdidas o dañadas y promover la curación y regeneración del tejido. Mantenimiento y renovación, ¿ya? Entonces puede ser también que las células necesitan, como en la piel, que hemos visto, ¿no? Que sí o sí la piel constantemente se está renovando, haciendo nuevas capas, ¿no? Entonces, en diferentes tejidos y órganos del cuerpo, la mitosis es necesaria para el mantenimiento y la renovación celular. Por ejemplo, en la piel, en lo que estábamos hablando, las células en la capa basal se dividen constantemente para reemplazar las células que se desprenden en la capa externa, ¿ya? La meiosis, ¿no? La meiosis, en cambio, ese por otro lado, ocurre solo en células reproductivas, ¿no? Especiales llamadas células germinales, que se encuentran en los órganos reproductores, testículos en hombres y ovarios en mujeres. Algunos momentos, dicen, en los que ocurre la meiosis incluyen, también podemos ver, formación de gametos. La meiosis tiene lugar durante la formación de gametos, las espermatozoides en hombres y óvulos en las mujeres. Las células germinales, dice, se someten a dos divisiones meióticas sucesivas para reproducir los gametos haploides que contienen la mitad del número de cromosomas que la célula somática. Lo que estamos ahorita viendo de manera general lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Para que no. La reproducción sexual, durante la reproducción sexual, los gametos masculinos y femeninos se fusionan, ¿no? Y en la fertilización restableciendo el número completo de cromosomas en el cigoto resultante. Entonces asegura que la descendencia tenga una combinación única de genes heredados en ambos progenitores, ¿sí? Siempre se lo estoy mandando al grupo, pero me han ayudado un poquito a subir también la plataforma. Hay un banco de preguntas, ¿sí? Siempre se los he mandado por Word, la gran cantidad de banco de preguntas de 200 se los he mandado en el mismo grupo. Ok, la división de las células requiere de un proceso muy preciso, ¿ya? Que asegure el reparto equitativo del material genético, ¿no? Entonces, si se va a dividir la célula, tiene que, de manera equitativa, ¿no? Repartir sus cromosomas, ¿no? Su material genético tiene que estar igual para ambas células, ¿no? Se tiene que dividir de manera equitativa. Y de los componentes celulares entre las dos células hijas. En este tema veremos los dos mecanismos fundamentales de división en las células, la mitosis y la meiosis, ¿no? Ahora vamos a entrar en la parte del libro, ¿no? Que esto ya creo que aquí empieza un poquito más. La mitosis y la meiosis. Esto está tal cual como está en el libro, ¿ya? Entonces dice que la mitosis es el más común. Ese sonido. Uy, tres micrófonos. Ya. Ya, entonces dice que la mitosis es el más común y genera dos células iguales a la célula progenitora, ¿ya? Que conservan la identidad del material genético, es la base de la reproducción sexual. En cambio, dice que la meiosis es un poquito diferente con la mitosis, es un tipo especial de división que da lugar a cuatro células con diferente contenido genético. No sé si ven esta diferencia. En la meiosis da cuatro células, para empezar, con diferente contenido genético. En cambio, en la mitosis dan dos células iguales a la célula progenitora y conserva la identidad del material genético, o sea, no cambia. En cambio, en la otra sí puede variar el material genético, ¿ya? Es un poquito la diferencia también.
¿no? Y da a 4 células. En cambio, la otra da a 2 células igualitas, gemelas, digamos, ¿no? Entonces, ella se divide, igualitas, le quedan las 2 células. En cambio, en la meiosis dan 4 células diferentes, incluso diferente contenido genético, ¿no? Entonces, ya es diferente, ¿no? Entonces, esa es un poquito de la diferencia. Después dice que este tipo de división celular tiene lugar únicamente en las células especializadas para la reproducción sexual y produce los gametos, ¿no? Entonces, ya vimos nuevamente que la meiosis solamente se da en la reproducción sexual y la mitosis puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Menos en la reproducción sexual, por supuesto. Después, porque ahí está la meiosis. Dice, entonces la mitosis dice que es el más común y genera 2 células iguales a la célula progenitora que conserva la identidad del material genético. Ahorita estamos yendo así como de manera general y es como lo está explicando el libro, pero vamos a entrar a más detalle, a ver, y cómo qué pasa, ¿no? Aquí solamente le he puesto un poquito de un ejemplo así de una idea, ¿no? Que se va replicando, ¿no? Aquí está un poquito la mitosis, se va dividiendo y forma 2 células igualitas, ¿no? Tiene la misma cantidad de material genético, la misma, es una copia idéntica, ¿no? En cambio, la otra va a formar 4 células y le llaman haploides. Estas se llaman diploides, pero aunque está en inglés son diploides y las otras son haploides porque solamente tiene ¿cómo no hebra? Sino tiene un nombre, me olvidé ahorita. De los cromosomas solamente se queda uno. Ya, la meiosis da lugar a 4 células, lo que decía, con diferente contenido genético, ¿ya? Eso vamos a enfatizar y se los he puesto. Entonces, lo mismo que está tal cual aquí en el concepto, creo que se lo grafiqué acá para recordarles. Entonces, las 2 células iguales en la mitosis, 2 células diploides, en cambio acá son 4 células haploides, ¿no? En el caso de la meiosis, ¿no? Incluso su material genético es diferente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a seguir con más detalle, entrándonos al más detalle de esto. Entonces dice que la reproducción de las células, ¿no? Dice que se reproduce mediante un proceso conocido como división celular, ¿no? En el cual el contenido celular se divide de una manera regulada entre las 2 células hijas, ¿no? En los organismos unicelulares, ¿no? Como por ejemplo las bacterias, la división celular supone la reproducción del organismo y aumenta el número de individuos de la población, ¿no? Entonces pone un ejemplo y esa división se llama fisión binaria en este caso, ¿no? No lo menciona en el libro que es fisión binaria, ¿no? Pero sí se llama ese proceso fisión binaria, ¿no? Pero está ahí. En los seres pluricelulares, en cambio, ¿no? Como las plantas y los animales, la división celular es la forma mediante la cual el organismo crece desde una única célula hasta generar el organismo adulto que contiene millones de células y también la manera por el cual los tejidos que se lesionan o deterioran se reparan y se reponen, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver, lo que nos ayuda mucho, ¿cuál es esa? La mitosis, ¿no? El proceso de la mitosis, estamos ahí. Luego, ese proceso de reparación, ¿no? De todo lo que vamos a entrar a ver se llama el ciclo celular, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí lo que es el ciclo celular. Entonces dice que el ciclo celular es la capacidad de crecer y reproducirse en una propiedad fundamental de los seres vivos, ¿no? Toda célula procede de otra célula, ¿no? Una célula surge como consecuencia de la división en dos de una célula progenitora, ¿no? Entonces, si existe una célula es porque una progenitora le ayudó, ¿no? A que exista, podemos decir. Entonces, la célula recién formada, que obviamente tiene un tamaño más pequeño que la célula madre, esa es una característica, dijimos que la célula es igualita, es idéntica, ¿no? De una copia, pero dice que es más pequeña, ¿no? Entonces deberían dibujarla aquí, se las ve siempre igualitas al mismo tamaño, pero dice que es más pequeña, ¿no? Que la célula madre. Crecerá, dice, acumulando nuevas moléculas, nuevos orgánulos y duplicando el material genético. Cuando alcance el tamaño adecuado, podrá dividirse de nuevo para dar otras dos células hijas también, ¿no? Ya. Cada una de estas 2 células hijas entrarán a su vez, dice, en el ciclo de crecimiento y división. Está hablando de manera general. Ahorita vamos a entrar más a detalle a qué más o menos se refiere. Estas actividades de crecimiento y división describen el ciclo vital de la célula o ciclo celular, ¿ya?
Sin embargo, hay algunos tipos de células, como por ejemplo las nerviosas, esto sí es importante y se los he puesto acá. Las células nerviosas del músculo esquelético o los eritrocitos, que una vez que crecen, madura y se diferencian, no vuelven a dividirse más, simplemente cuando envejecen, mueren, ¿ya? No sé por qué se desconfiguró, porque no aparece así, creo que es la computadora, vamos a ver un ratito acá, ¿ya? Entonces, ¿ves? Aquí no sale y arriba cuando ya la estiro ya se desconfigura, pero vamos a igual a ver. Ya, entonces, dice acá que tenemos que tomar en cuenta una cosita acá. Le puse pausa, porque era su video y dije, espero que no les haya ponido pausa a algunas partes del video. Ya, entonces dice acá, ¿no? Que no nos olvidemos esta parte. Todas las células, hemos visto, en este caso, hay células que se van regenerando, ¿no? Nuevamente se forma una célula, pero hay algunas que no ocurre eso. Entonces, ¿cuáles son esas células que no se van a regenerar nuevamente, no se van a formar otra nueva célula? Son dos, que son las células nerviosas o conocidas como las neuronas o las células del músculo, ¿no? Ellas digamos, o sea, existen o cuando crecen, ¿no? Se maduran, ¿no? Tienen su edad o su tiempo, se mueren solitas, ¿no? Y se envejecen, pero no se van a regenerar así como las otras células, ¿ya? Entonces, esas son las especiales, ¿no? Que hay que cuidarlas. Entonces, son las células nerviosas y las células del músculo o esquelético o eritrocito, ¿no? Que tienen sus nombres, ¿no? Acordémonos de esas dos, que a diferencia de todas las demás, sí se van a estar regenerando, pero estas no, ¿ya? Después tenemos. Dice el ciclo celular, vamos a empezar, ¿no? Entonces empieza un poquito hablando así de manera general, como queriendo dar un resumen de lo que vamos a entrar. Entonces ahora vamos a entrar ya al ciclo celular. Entonces dice que el ciclo celular es el periodo que media entre la aparición de una nueva célula, ¿no? Cuando está empezando a aparecer la nueva célula, hasta su división en dos. Entonces ya, vamos a empezar. Esa parte se llama el ciclo celular, ¿no? Cuando ya empieza a dividirse la célula, a formarse la gemela. Entonces, podemos diferenciar dos etapas, dice la etapa de crecimiento que se denomina interfase y tenemos la otra que es la división celular, mitosis y citocinesis. Es mejor entenderla, creo, con la imagen, ¿ya? Para empezar, ahorita lo que dice, son dos, ¿no? ¿Recordad? Está la interfase y está la división celular que se llama mitosis y citogénesis. Acá hay unas imágenes, ahorita para acá. A esto se refería. Dice que son dos fases, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos etapas. Interfase que decía un ratito, sus micrófonos son una, dos, tres, cuatro. Estoy entrando con micrófono. Ya. Entonces decía que son dos, ¿no ves? Serían las interfaces. Ve, ya me hicieron olvidar. La interfase y el otro la etapa de mitosis, ¿no? O la citogénesis, que creo que está mejor por acá. Le he puesto dos, digamos, ¿no? Acá tenemos. Son dos fases. Entonces, vamos a ver ahorita, digamos, en la parte de la interfase, está compuesta por el inicio, ¿no? La G1, la S, vamos a ver la G2, todos esos tres forman lo que es la interfase. Y luego vamos a ver la segunda, que decía que es la mitosis, ¿no? Vamos a verla ahorita a detalle. Y dentro de la mitosis ocurre algo que en esta imagen es la misma, ¿no? Solamente que un poquito con más detalle. En la mitosis hay una fase que se llama la citocinesis, es ya cuando se divide, ya así, chun, chun, ya se completó el este y se está dividiendo, esa etapa se llama citocinesis. Y lo menciona aquí en el libro, ¿no? Y también está aquí arribita como resumen. Ahorita, entonces, vean la imagen. Entonces dijimos que esta imagen tenía dos etapas, ¿no? Que es la interfase, que comienza con la G1, la S y la G2, que es un poquito la más larga, y luego viene la etapa de la mitosis, que dentro va la citogénesis, ¿no? Y está también la mitosis dentro, ¿no? Ahorita vamos a ver acá, volvamos otra vez a lo que decía. Entonces, dijimos que hay dos etapas, ¿no? La etapa de crecimiento que se denomina, ¿no? Que son la etapa de interfase y la división celular, ¿no? Cuando ya se está preparando. En la interfase dijimos que es la que un poquito es más larga, se está preparando su material genético y todo eso para dividirse, y ya en la división celular ya ingresa la citocinesis. Cuando ya la citocinesis ya es el último, casi el último, ya se dividió, chuncho, aquí están las dos, ¿no? Está entregando la división, ¿no? Entonces, sí, por favor, sigo escuchando los micrófonos. Y hay que, vamos a publicar ahora en el grupo, ¿no? Porque al final todos lo van a necesitar después el audio, porque no nos va a dar tiempo para repetir la clase, ¿no? Si no, nos vamos a quedar con eso, porque ahorita les voy a mostrar, tenemos que memorizar
todos estos procesos. Entonces vamos a repetir, pero va a ser para memorizar nomás, y vamos a ir lento y un resumen nomás vamos a hacer. Entonces, ay, no puedo silenciarla, dice Bellit Paredes. No me agarra. Ojalá, pero no se escucha nada. Ya, Listen Beji puede silenciar ya, gracias. Ok, entonces, entonces ya hemos visto, ¿no? La interfaz es la parte más larguita que estaba en el círculo y tenemos la división celular que ahí va a ser la mitosis, ya un poquito, ya está más queriéndose dividir ahí. Entonces, esas son las dos etapas. Ahora vámonos acá. Vamos a ver la interfase que estábamos hablando, que es la etapa más grande, ¿no? Entonces dice que en la etapa más larga, es la etapa más larga, la mayor parte de los componentes celulares se sintetizan continuamente durante la interfase, ¿no? De manera que la masa celular aumenta gradualmente durante este periodo, ¿no? Sin embargo, a diferencia del resto de de las moléculas, la síntesis del material genético ocurre en un periodo de tiempo muy concreto y limitado que se denomina fase S. Aquí está un poquito más detallado. Lo mismo que dice acá está creo que dividido en esta parte de acá. Entonces, la interfase se divide en tres fases. La G1, ¿no? Que dice es previo a la S, ¿no? Claro, están primero. Un periodo de intensa actividad metabólica y de síntesis de proteína. Entonces, aquí podemos decir que es la parte donde se va engordando, porque acá decía gradualmente se va ensanchando, creo que ponía, ¿no? Durante eso le aumenta gradualmente durante este periodo. La masa celular, sí. En esta parte de la G1, ¿por qué se va preparando? Para compartir su material genético. Entonces, normalmente se ensancha o no sé, se va aumentando gradualmente, ¿no? Entonces, es esta parte de la G1, ¿no? Entonces, es un periodo de intensa actividad metabólica y de síntesis de proteína. Después, en la fase S, dice, en la que tiene lugar la síntesis del ADN. Ya hemos visto que era síntesis de ADN, ¿no? Es la replicación donde ya estaba hacer su copia del ADN, ¿no? Entonces, hasta duplicar su cantidad, ¿no? Entonces está duplicando, está haciendo su síntesis, está haciendo una copia, ¿no? Ya hemos visto ese proceso anteriormente en el otro taller, entonces imagínense, lo está haciendo eso en esta etapa de la S, ¿no? Todos los cromosomas se duplican para tener dos cromátidas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo acá en la parte G2, ¿no? Posterior a la fase S, ¿no? Después que ya pasamos la fase S, dice, en la cual la célula prepara toda la maquinaria para la división celular, ¿no? Entonces tenemos esas tres fases, ¿no? Esas tres fases que nos ayudan a preparar, bueno, se está preparando para la división, ¿no? Entonces la más larga dijimos que es la interfase, ¿no? Es una partecita donde se va preparando todo su material genético. Ahora vamos a ver la otra parte. No, aquí nuevamente estamos. Ya hemos hablado de la interfase que son tres. La G1, ¿no? Que la célula duplica su tamaño, aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas, ¿no? Ahí esta partecita es como que se ensancha, ¿no? El inicio del ciclo también, dicen la G1. G0 estaba buscando cesa de dividirse, ¿no? En algunos casos dice que algunas células entran en este estado de G0. En el libro no lo menciona, ¿no? Pero viendo por qué está ese Go parece, ¿no? Ese G0 dice que es, ¿no? Entonces, algunas células puede ser que vuelven otra vez al proceso de la interfase, otras veces ahí nomás se queda como letargo, se quedaron ahí, ¿no? Estáticas. En el libro no lo menciona, así que no lo pongamos. Solamente enfoquémonos que dice del G1, después nos dice la parte S, ¿no? Que ahí está duplicando el ADN. En el libro decía síntesis del ADN, ¿no? Que ya hemos aprendido que la síntesis es la replicación, su copia del ADN, ¿no? Le llaman replicación o copia, es lo mismo, ¿no? Entonces, la síntesis del ADN, ¿no? Y proteínas asociadas. Después vemos la G2, aquí continúa la interfase, son los tres, G1, S y G2. Eso es la interfase, ¿no? Es el proceso más largo. En la G2 dice que empieza a prepararse para la división, los cromosomas comienzan a condensarse. Aquí no se ve y tampoco en el libro lo menciona, pero vamos a ver en la otra etapa, en la meiosis, vamos a ver un poquito que cuando dice condensarse, es como que los cromosomas están, a un comienzo están así como todos como un hilo, ¿no? Cuando se van condensando ya se van notando como son, ¿no? Como siempre lo hemos visto en la imagen, ¿no? La formita del cromosoma como una X.
Entonces, cuando se condensan, cuando se unen, cuando ya se notan como cromosomas, entonces ya es ahí esa etapa donde ya se puede dividir porque ya está bien condensadito. Aquí no se ve, pero en la otra etapa de la meiosis nos lo muestra mejor y nos lo explica mejor. Entonces, cuando dice condensarse, ya podemos imaginarnos que esos hilos que estaban ahí, todos como unos hilitos así, parece una bolita, ya se empiezan a separar y se empiezan a formar los cromosomas X y se ven más claramente. Entonces, ahí cuando se refieren a condensar. Entonces, luego de, ya pasa de esa etapa de la interfase, nos vamos a la etapa de la mitosis, ¿no? Esta es porque dijimos que eran en dos, se dividían en dos, eran la interfase y la mitosis, ¿no? Teníamos o división celular en realidad, que se llamaba división celular, que es la correcto. La división celular, entonces, llama dentro de eso mitosis. Entonces se separan los dos juegos cromosómicos, ¿no? En esta imagen no está tan completa. Esta me gustó un poquito más, igual se las he puesto. Lo mismo, ¿no? La fase G1, S, ¿no? Ocurre la síntesis de ADN. Aquí está tal cual está en el libro. Porque en el libro, cuando acabamos de leer ahorita, decía la síntesis del ADN. Decía, no, los cromosomas se replican. Después aquí la G2 continúa el crecimiento de la célula, se prepara para su división y esta es la segunda etapa, la división celular. Entonces creo que esta imagen, enfoquémonos en esta porque el libro menciona la interfase, acá lo vemos aquí inclinadito con amarillo, y la otra, el otro etapa era la división celular, ¿no? Esas dos son. Entonces, en la división celular está el proceso de la mitosis y la citocinesis, ¿no? Entonces la mitosis ahí está, está acá prácticamente compartiendo. Ahorita vamos a ver cómo es la mitosis. Creo que igual dentro de esto está explicándonos a detalle qué pasa en esta etapa de la mitosis. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, creo. Aquí está. Entonces, cuando la célula ha duplicado su tamaño, ¿no? Hemos visto que ya la célula se está duplicado, la mitosis. Esta etapa, mire, esta etapa de aquí que le estaba mencionando, que vamos a verlo un poquito más a detalle, aunque la imagen aquí nos los muestra, ahorita lo que vamos a entrar a esta etapa de la mitosis. Ya hemos visto un poquito de la fase G1, la fase S, la G2. Ahora vamos a ver qué pasa, porque acá ustedes ven aquí unos circulitos y muy chiquititos. Entonces, ese proceso, ahorita vamos a entrar con más detalle a verlo. Entonces, la fase de la mitosis, ¿no? Entonces dice que la mitosis, cuando la célula ha duplicado su tamaño, ¿no? O sea, se ha duplicado duplicado, entonces imagínense, se ha agrandado, ¿no? Porque ya está preparándose para duplicarse. Y su material genético puede dividirse en dos, ¿no? Se recibe las señales adecuadas, ¿no? Entonces, mire, en este caso la tercera, bueno, en el segundo, ¿no? Está su replicación, ¿no? Si estamos ahí, hace un poquito, ya, ¿no? Ahí está la mitosis. Lo siento, acá tengo que estar subiendo. Ya. Entonces dice, el citoplasma se dividirá aproximadamente por la mitad, pero la división equitativa al material genético es crucial y resulta un proceso mucho más complicado, ¿no? Cada célula hija debe recibir una copia completa de cada uno de los cromosomas. Esto queda asegurado por un complejo e ingenioso mecanismo denominado mitosis, ¿no? Entonces, la mitosis, aquí está, vemos acá en esta parte de estos dos de aquí, ya podemos ir imaginándonos cómo está haciéndose, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos hablado de la replicación del ADN, ¿no? Que está haciendo el doble, ¿no? Aquí vemos ya está el doble, se está agrandando. Aquí se está preparando la tercera imagen, se está preparando ya para dividirse entre dos, porque tienen que ser la misma cantidad de material, ¿no? Entonces, uno de los cromosomas se va para este lado y el otro se va para el otro lado, ¿no? Entonces, y allí, y luego quedan las dos células diploides, ¿no? Que son las normales que todos tenemos, células diploides en dos. Entonces, son como las idénticas, ¿ya? Siguiendo, entonces, esta mitosis tiene 4 etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas 4 etapas? ¿Cómo se llaman? ¿No? Dentro de esa mitosis se llama la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ya? Entonces son esas. Ya después en la siguiente vamos a tratar de memorizarlo, pero ahorita podemos ir, me gusta hacerlo a veces para memorizar como una, ¿cómo le llaman? Esta es una técnica de memorizar, si, a veces para hacer un poquito de esfuerzo en nuestro cerebro, ponemos solamente las iniciales, ¿ya? P, MAT, ¿no? Era profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Entonces podemos hacerlo como, no sé, qué palabra podemos poner que la P para acordarnos de Pedro, matemática, mat, no sé.
algo así. Entonces de ahí ya ustedes, profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? El orden más que todo, ¿no? Si algunos no, para recordarle, que son los cuatro procesos. Memotecnia, sí, memotecnia. Y hay una que a veces uno tiene que exagerar en algunas historias, digamos, ponerlo así como algo bien fuerte o bien exagerado, exactamente, ¿no? Gracias, Licen. No tenemos que a veces ponernos, bien exagerarlo para que nuestro cerebro más que todo ahí es lo que recuerda, ¿no? Entonces, ves, ahí está, la P y la MAT, ¿no? Vamos a ver si más adelante lo practicamos. Profase. Entonces comenzamos con la P que dijimos, ¿no? La profase. Durante la interfase, estamos hablando de la interfase, habían los tres procesos, ¿no? Estaba la G1, la S y la G2, ¿no? Entonces, que era el proceso más grande, decíamos, pero esto es lo que me gustó, porque sí estaba acá, mira, está más en detalle. Les decía que era como unas hilitos, como unas hilachas en la interfase. Los cromosomas, podemos decir, están así como hilo, ¿no? Entonces no está todavía bien preparado para que se pueda compartir, ¿no? Como aquí lo vemos ya más mejor formadito. Entonces, solo se puede, en la interfase, dice, durante la interfase solo se puede ver dentro del núcleo una maraña bastante uniforme de fibras de cromatina, ¿no? Ahí está una maraña, como parece una telaraña ahí toda envuelta. Sin embargo, dice, en la profase, ya entonces estamos empezando con este proceso, la profase, ¿no? La cromatina comienza a condensarse. Cuando dijimos que es condensarse, es como pegarse y está ahí ya se nota, nos ayuda a que se note como los cromosomas que son. Progresivamente, dice, de manera que al final de esta etapa, las cromosomas se hacen visibles y pueden distinguirse individualmente. Incluso dice que hasta en el microscopio se pueden ver. Se he visto, no sé si es acá en qué parte, pero lo he visto. Son las hebras, ya, muy gracias, Lice, ¿no? Son sus hebras, ¿no? Entonces, la mitosis, bueno, está en inglés, la profase, tenemos acá la profase, la metafase. Ahorita vamos a hablar un poquito de la metafase, creo que se le he puesto imágenes también. En la metafase, ¿no? Vamos por la P, la MAT. Entonces, en la metafase, liberados del núcleo, dice, los cromosomas con sus dos cromatinas se sitúan ordenadamente y con precisión en el centro de la célula, aproximadamente en el plano ecuatorial, ¿no? Y son enganchados por las fibras del uso en la zona del centrómero del cromosoma. Entonces, en esta parte de la metafase, acordémonos de la línea ecuatorial, ¿no? De la línea ecuatorial, de la línea del Ecuador, es como que está justamente en el centro del planeta. Entonces, si se fijan, estaban como, los cromosomas estaban todas en diferente posición, pero ya en esta etapa de la metafase se han alineado, me han quedado bien en el centro, ¿no? Entonces se sitúa ordenadamente con una precisión en el centro de la célula, dicen, ¿no ve? Como un plano ecuatorial, ¿no? Como un plano ecuatorial. Y dice, están enganchados en las fibras del uso. Ahorita vamos a ver el uso, justamente acá, se habla mucho de lo que es el centrómero o los microtúbulos también, que son esta partecita de acá, creo, esta como los microtúbulos, ahorita lo vamos a ver, tengo una imagen más a detalle, ahorita lo vamos a ver. Anafase. En la parte de la anafase, al comienzo de la anafase dice la etapa más, es un micrófono, ya. Dice, al comienzo de la anafase, dice, la etapa más rápida de la mitosis, las dos cromátidas de cada cromosoma que hasta el momento permanecían unidas por el centrómero, se separan, ¿no? Y de manera sincrónica en todos los cromosomas emigran hacia cada uno de los dos polos opuestos de la célula, arrastrando por las fibras del microtúbulos del uso, ¿no? Entonces, esta de acá hay bueno, justamente el uso está siempre en el centro, ¿ya? El microtúbulos del uso, y eso, estos son los que hacen que los arrastren y se vayan a la parte opuesta, ¿no? Se tienen que ir para este lado y esta de acá se va para el otro lado. Después están MAT, un ratito acá. Telofase, me comí uno. No, anafase, estamos aquí en la anafase. Los microtúbulos del uso, dice, son el aparato motor de los cromosomas durante la mitosis. Algunas drogas pueden destabilizar, dice, ¿no? Y destruyen los microtúbulos. ¿Y cuáles son esas drogas? La colchicina extraída de la planta común, como la colchicum,
ay, es así, autumnale, impide la progresión de la mitosis y la división de las células. Entonces yo busqué cuál es esa plantita, esta famosa bonita planta, que puede, digamos, pues, si aparece en esa etapa, no sé, imagino que si tenemos esta composición en la medicina o estamos, no sé, consumiéndola de alguna otra manera en, no sé, como hierbas naturales, pueden afectar, dice esta droga, ¿no? Desestabilizar y destruir los microtúbulos que son esenciales cuando vimos que en la parte de la división, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un dato que ahí aparece en el libro, ¿no? Entonces tenemos la telofase. Dice, una vez que las cromátidas han alcanzado los polos opuestos de la célula, comienza a descondensarse, ¿no? En un proceso opuesto a lo que ocurriría en la profase. Y comienzan a reconstruirse la membrana nuclear alrededor de los dos núcleos hijos, ¿no? Entonces ya ahorita vemos la telofase, ¿no? Aquí está. Casi ya está listo ya para dividirse, ¿no? Entonces hay una etapa que es la citocinesis, que ya es esa prácticamente la que permite que se divida o es la que ya lo corta ya. Finalmente tiene lugar la citocinesis o división del citoplasma de la célula en dos, ¿no? Resulta dos células hijas con la mitad del tamaño y de orgánulos que la célula progenitora y con una sola copia de material genético, una sola cromátida de cada uno de los cromosomas. Durante la interfase siguiente, las células hijas crecerán, duplicarán sus orgánulos y su material genético hasta tener de nuevo todos sus cromosomas duplicados con dos cromátidas y podrán de nuevo dividirse, ¿no? Aquí vemos que ya se pueden dividir. Entonces, ese proceso se llama la citocinesis. Vemos vamos volviendo un poquito para acá, en la telofase ya casi está, dice, ¿no? ¿No? Preparándose, ya está exactamente en esta parte, ya tenemos la división completa, o no división, sino podemos decir, en cada lado ya tiene todo igual, ¿no? Simplemente faltan que ya le corten, ¿no? Y porque ya está completo, entonces en esa parte ya entra la citocinesis, que ya se puede cortar o dividir, yo le digo, ¿no? Para ir acordándonos cómo es. Entonces, la importancia de la mitosis. La mitosis dice que es un tipo de división que asegura la continuidad de las células, ¿no? Y la invariabilidad de su material genético. Estamos volviendo otra vez a lo que vimos a un comienzo, ¿no? ¿Por qué la mitosis no, es importante, ¿no? Tiene que regenerarse. Incluso aquí en el libro lo menciona, pero lo menciona al final. Entonces, pero a veces es bueno, el comienzo para poder entender todo ese proceso y a ir visualizándonos, pero en el libro lo menciona también en esta parte. Mediante la mitosis dice que el núcleo de la célula se divide de forma que dan lugar a dos nuevos núcleos hijos, que tienen ambos el mismo número y tipo de cromosomas que la célula progenitora. La mitosis es muy importante para los organismos ya que producen células que son genéticamente idénticas a los progenitoras. Hay tres motivos por los que resulta esencial hacer copias exactas de la célula. Entonces volvemos otra vez a lo del comienzo, que ya lo hemos ido estudiando, pero para los que tal vez entraron de tardecito, vamos a volverlo igual, porque esto está tal cual está en el libro, esto ya es lo que está en el libro. Dice que el crecimiento, entonces es importante la mitosis para el crecimiento, dice que a partir de una única célula huevo cigoto se forman la gran mayoría de los organismos pluricelulares. La mitosis asegura el desarrollo del embrión y el crecimiento del organismo adulto, manteniendo la información genética original del individuo. También es importante la mitosis para la reparación, ¿no? Hemos visto que para reponer tejidos en el organismo adulto, cuando la célula se daña, se desgasta o muere, haciendo copias idénticas sin alterar la estructura y el funcionamiento del tejido. Casi todas las células ¿no? se reparan, ¿no? Se vuelven otras, pero habían dos células que no. No sé si ya se acuerdan cuál era esa célula. Hablamos que todas ellas se podían reparar, pero habían dos y ahí se los hice con cuadritos, ¿no? Le digo, una era las células nerviosas o llamadas neuronas y las otras era no me acuerdo, del músculo, ¿no? Eran esas dos. Músculo estriado. Eh, Músculo estriado, sí. Creo que sí, Electrocitos. eritrocitos, ¿no? Ahí estamos.
Así, eso nos vamos a ir Excelente. ya, como ya conocemos el tema, ya la siguiente ustedes me van a enseñar y me van a recordar. Porque yo sí se los doy, entonces ya ustedes ya lo van mejor, porque tienen que, mejor que yo lo tienen que conocer esto, entonces ya lo me van a ir diciendo y todo. Entonces, reproducción sexual. Entonces dice que produce de descendencia idéntica al progenitor, ¿no? Los clones genéticos del mismo, no, reproducción sexual, lo siento, excepto en el caso raro de que se produzcan mutaciones y la mitosis es el tipo de división celular que sustenta este tipo de reproducción, que es más común en plantas, reproducción vegetativa, ¿ya? Ya, los eritrocitos. Ok, gracias, Licen, y cuando está comentando ahí. La regulación de la división celular y el cáncer, ¿no? Dice que el ciclo celular, que estábamos hablando, todo ese proceso del ciclo celular, ¿no? Todo lo que entraba, la G1, la S, la G2, ¿no? Entonces, todo ello que estábamos hablando. Dice que el ciclo celular está genéticamente regulado, ya que hay genes que controlan cuándo se inicia las diferentes etapas y cuándo la célula inicia la división. ¿Se acuerdan que el tema de ayer vimos que había, ¿se acuerdan cuál era cómo se llama? El codón que le indicaba cuándo comenzaba la información para poder sintetizar el ARN? ¿Se acuerdan que pensaban con un codón y habían tres que no se podían leer? ¿No? O bueno, no que no se podían leer, sí no se podían leer porque indicaban que aquí se termina la información, aquí es donde termina, porque si vimos que era la metionina, no sé si se acuerdan, ayer vimos un poquito sobre eso, que la metionina es cuando aparecía ese código de tres tripletes o codón. Oh, aquí está la metionina. Entonces comencemos a copiar la información, empecemos a tomar esta información, ¿no ve? Entonces ahí dice, ¿no? Pero vamos a ver por qué es importante esa parte, porque si no se producen las mutaciones, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, solamente recordando lo que vimos ayer, porque tiene conexión, porque es lo que nos está tratando de decir acá. Se inician las diferentes etapas y cuando la célula inicia su división, que era con la metionina, no, cuando estos genes reguladores no funcionan correctamente porque están mutados o dañados, la célula comienza a reproducirse fuera de control, ¿no? Y de esta forma se generan los tumores. Por ejemplo, cuando hay un código que hemos visto de los codones o los tripletes que indica que tiene que finalizar, pero ocurrió una mutación, se comió, se fue por allá ese triplete o una letra, entonces no lo puede leer y él sigue copiando, entonces los tumores siguen ahí, ¿no? Haciéndose más grandes, ¿no? Entonces es importante ese orden o entenderlo, esa parte. ¿Por qué no? Entonces se está formando los tumores. Entonces, fuera de control y de esta forma se generan los tumores. El cáncer es un término genérico que engloba un grupo de enfermedades de más de 200 en total causadas por el crecimiento anormal y desordenado de las células. El análisis genético de las células de los tumores ha demostrado que presentan formas mutadas de genes supresores de tumores o oncogenes. Oncogenes, todos ellos relacionados con el control de la mitosis, ¿no? Entonces, una historia esto. La mitosis, entonces la mitosis es el proceso de división celular que ocurre en las células somáticas, ¿ya? Es decir, en las células no reproductivas del organismo, porque la meiosis es la que hace lo que es las células reproductivas, ¿no? Ahorita estamos hablando solamente de la meiosis, ahorita vamos a entrar ahorita estamos hablando de la mitosis y ahorita vamos a entrar a la meiosis, ¿ya? El objetivo, dice, de la mitosis, el objetivo de la mitosis es la reproducción y el crecimiento celular, ¿no? Y así como la regeneración de los tejidos dañados. Nuevamente voy a repetir. La mitosis consta de varias etapas: interfase, es como un resumen de lo que estábamos viendo ahorita. La interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? Promat, ¿no? La interfase es lo que vimos como el inicio. Durante la mitosis, la célula madre se divide en dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, ¿ya? En algunas partes, no sé si se han dado cuenta, hemos visto que decía que se dividía en dos etapas. La primera etapa era como la interfase y la otra la división celular, le llamaban, ¿no?
Pero en esta parte, por ejemplo, ya le está poniendo la interfase, ¿no? Interfase, profase, metafase, anafase, ¿no? Pero la vimos más arribita en el libro, que primero nos enfocó a dos etapas, que era solamente la interfase y la división celular. Dentro de la interfase ya entraban estos procesos, ¿no? Y en la división celular entraba solamente la mitosis con la citoginesis y todo ello, ¿no? Pero en ese cuadrito estaba ahí. La meiosis. Vamos a entrar un poquito a la meiosis ahorita. Entonces, la meiosis dice que es el proceso de división celular que ocurre en las células germinales, es decir, en las células reproductivas, espermatozoides y óvulos, en organismos sexuales. El objetivo de la meiosis es la producción de gametos, células sexuales y la variabilidad genética en la descendencia, ¿no? La meiosis consta de dos divisiones, ¿no? Celulares consecutivas, meiosis 1, meiosis 2. Ahorita vamos a ver eso, las dos, la 1 y la 2, cada una de sus propias etapas, la profase, metafase, anafase, telofase, telofase 1, profase, todas esas, bueno, ahorita lo vamos a entrar. En resumen, la mitosis es el proceso de división celular que genera células genéticamente idénticas a la célula madre, mientras que la meiosis es el proceso de división celular que produce células sexuales genéticamente diferentes, permitiendo la variabilidad genética en la reproducción sexual, ¿no? Al comienzo vimos eso, ¿no? Que de la mitosis que era idénticas, ¿no? Su variabilidad genética eran, las dos eran gemelas, eran idénticas, ¿no? A diferencia de la meiosis, no, en la meiosis son, aparte que son cuatro células, genéticamente son diferentes, una variabilidad genética permite, ¿no? Esa variabilidad, que haya más diferencia. Entonces también una división, y al comienzo está, que estamos viendo ahorita. Entremos a la meiosis. Ya entremos a la meiosis. Entonces, la meiosis es un tipo especial de división celular que tiene lugar únicamente en las células sexuales. Para la formación de los gametos, la división meiótica se caracteriza por la producción de 4 células hijas con gametos que se forman después de la meiosis, tiene el número haploide 23. Eso es lo que estamos hablando así comenzando. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. En la fecundación, cuando se unen los dos gametos, la célula del huevo o cigoto recupera el número de cromosomas característico de la especie. En el caso humano, el gameto femenino óvulo aporta 23 y el masculino del espermatozoide aporta otros 23. Ok, entonces acá tenemos, ¿no? La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas de una célula diploide para dar 4 células haploides, ¿no? Entonces aquí tenemos pues esta imagen. Esta imagen es solamente para ver un poquito la diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿no? En la mitosis ya dijimos que hay dos diploides, siempre se va a formar dos diploides que son idénticas. En cambio, en la otra, en la meiosis, vas a formar 4 células, pero van a ser haploides porque son una sola, en cambio de unitas, ¿no? Queda su alelo, como dijo, de uno solo, ¿ya? Entonces, vamos aquí a la siguiente. En la primera división, en la meiosis 1, los cromosomas homólogos se preparan entre las dos células que se originan que serán células haploides. En la segunda división, aquí esta parte de acá, es el proceso casi similar, ¿no? En la primera, en la meiosis 1, es muy similar al proceso que acabamos de ver de la mitosis, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en la parte de aquí, aquí en la imagen, justamente, esta imagen lo saqué del libro, ¿no? Entonces tenemos la célula diploide, que es la normal, la que todos tenemos. Entonces, en la meiosis 1 dice que los cromosomas, con la imagen, estoy viéndolo ahorita, que es más entendible, los cromosomas homólogos se preparan, ¿no? Tenemos las células haploides, ahí están las dos células haploides, ¿no? Que van a hacer que se van a dividir para formar lo que es en la meiosis 2, se van a separar para que queden como haploides, ¿sí? Entonces ahí están las dos. Vamos a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, tenemos una célula que están con sus dos cromosomas para dividirse, que es muy similar a la mitosis que acabamos de ver. Se dividen y quedan en la misma parte. Ahorita vamos a ver a detalle esos procesos, ¿sí? Una vez que ya se dividieron, compartieron su material genético igual, incluso los nombres se llaman lo mismo, ¿no? Profase, ahorita lo vamos a ver, profase 1, así, ¿ya? Para al final en la meiosis 2 ahí queden como haploides, ¿no? Quedan solamente uno de cada uno, ¿ya? Entonces vamos a ver eso ahorita. Entonces la primera división, la meiosis 1, dice los cromosomas homólogos se reparten entre las dos células que
que serán haploides. Entonces se están compartiendo. Acá en la parte 1 se están ahí preparando, ¿no? En la meiosis 1, porque van a tener que hacer 4. Y para hacer 4 tienen que, se han dividido igualitas, así parecido a lo que vimos en la mitosis, ¿no? Entonces, en la segunda división, la meiosis 2, las cromátidas de cada homólogo se separan, ¿no? Y se reparten para que lleguen entre las 4 células resultantes, que serán haploides y tendrán una sola cromatida de cada uno de los cromosomas, ¿no? Ya está. Ok, vamos a entrar más a detalle, ¿no? Esta ha sido como una manera general, ¿no? Eh, Diploides, exactamente, la dice, no, Gladys no ayuda. Cuando son diploides o somáticas, siempre van a ser con 46 cromosomas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de haploides, ¿cuántos cromosomas van a ser? Solamente van a ser 23, ¿no? Entonces, la que nos ayuda en este caso son ¿no? Entre lo que comparten, como es en la reproducción, entonces comparte la mamá y del varón para que ahí se complemente y sea lo normal, que son las 46 cromosomas. Entonces, ahorita en la etapa 2 va a quedar solamente haploides con 23 nomás, ¿no? Entonces, pero ya cuando va a hacer la reproducción, entonces ya lo complementa con lo de la mamá y el papá, entonces queda en 46 nuevamente lo normal, ¿no? Entonces, lo normal sí, siempre tiene que ser diploide y tiene que ser 46, ¿no? Como la licenciada está correcto. Gracias. La profase 1 dice entonces los cromosomas, nuevamente es parecido a lo que acabamos de ver en la mitosis, ¿no? En la profase 1, los cromosomas se condensan, nuevamente cuando escuchamos esta palabra que se condensan, estaban como unos hilos ahí, enmarañados, como araña, entonces se van condensando, ya se va formando lo que es la forma de un cromosoma, y se hacen visibles al microscopio. Aquí está lo que les decía. Yo me había acordado que en un lugar había leído, ¿no? Que antes no se ven, cuando están así como forma de hilos enmarañados, no se pueden ver los cromosomas, pero ya cuando se condensan, entonces ahí se hacen visibles y se pueden ver, ah, aquí hay los cromosomas, aquí están, ¿no? Y dice que son visibles al microscopio. Durante la profase, dice, la profase 1, los cromosomas homólogos, ¿no? Se aparean e intercambian ADN, ¿no? El resultado de este intercambio de fragmentos de ADN es una recombinación genética, ¿no? Que produce nuevas combinaciones de genes en los cromosomas, al igual que en la profase, ¿no? De la mitosis se forman los microtúbulos del uso, ¿no? Ve que le dije que se parece mucho este proceso de la profase 1 a la de la mitosis, que acabamos de ver, ¿no? ¿Ve? Las imágenes incluso estaban ahí. Entonces podemos un poquito también comparar. Pero en el libro la puse la imagen del libro, si quieren aquí está más abajo, creo que está, ¿ya? Entonces vamos a entrar, ahorita estamos hablando de la profase 1, ¿no? Esta partecita de acá, ¿no? Estamos viendo que se empiezan a condensar, ¿no? Se empiezan a condensar ahí, empiezan a condensar y se van anotando, ¿no? Lo que son y después, olvidé el nombre, ¿ya? Entonces, ahorita los cromosomas, entonces, por eso tenemos que hacer en la mañana, que ya estoy en la noche más cansada. La profase 1, ahí vemos, ¿no? Entonces se van condensando, se nota al microscopio, dice que se ven, ¿no? ¿Ver? Ya ahorita vamos a entrar en la explicación de la metafase 1 también, ¿no? Entonces lo mismo, la ecuatorial, que dije, se alinean de manera de central como ecuatorial, entonces ya ahí se van haciendo más en orden, ¿no? Y en la anafase ya el uso, ¿no? Empieza a tirar para su lado, ¿no? Se va a ir, va jalando. Y en la telofase lo mismo, ya está en ese proceso listo para cortarse. Ya está completo, ¿no? Cada uno tiene su misma cantidad de genética, en la otra lo mismo, ¿no? Ya está listo para cortarse. Entonces, si vemos este proceso, se parece mucho al proceso que vimos ahorita, acabamos de ver de la mitosis, ¿no? Pero ahora vamos a ver ya de manera más técnica, vamos a leerlo, ¿no? A veces en la imagen ya es mejor a veces tenerlo así, porque a veces cuando uno lo lee, se va ahí. Entonces la mitosis, la meiosis 2, ya entonces ahí vamos a después entrar en la meiosis 2. Volvamos otra vez, vamos a ir más rápido, ¿no? Entonces, resultados de intercambio, ya, dice, aquí nos quedamos, creo, ¿no? La profase 1, ¿no? Durante la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean, intercambian el ADN. El resultado de este intercambio de fragmentos de ADN es una recombinación genética que produce nuevas combinaciones de genes de los cromosomas, al igual que en la profase, ¿no? De la mitosis se forman los microtúbulos del uso, los microtúbulos.
No me acuerdo si se los puse, creo que está más arriba, los microtúbulos. Un ratito. Yo me acuerdo haberlo puesto. Aquí están que hablamos mucho de los microtúbulos. Acá están, lo ven, no sé si se ve, es esta línea, porque siempre hablamos del microtúbulo, del uso, pero yo me acuerdo haberles puesto, acá está, mire. Esta de acá se los puse a propósito para que los recordemos. Hablamos mucho de los microtúbulos del uso. Ese microtúbulo no es que cuando ya en una etapa empieza como a estirar y se va cada uno a su polo. Entonces, este es fundamental, hasta incluso con color creo celeste, ¿no? La mayoría. Entonces, veámoslos estos acá porque es lo que más habla en la manera teórica, los microtúbulos del uso, ¿no? Las cromátidas, ahí están las hermanas, una se va para un lado y la otra va a quedar está el centrómero, que es en la parte bien del centro, bueno, aquí del cromosoma. Entonces, ¿eso por qué? Porque vamos ahorita nuevamente a mencionarlos, ¿no? Entonces podemos decir los microtúbulos del uso es esa como, no sé, podemos decir no hilo, sino que conecta. Ya, entonces ya hemos entrado entonces nuevamente en los microtúbulos del uso, ahorita acabamos de ver, ¿no? Dice, al igual que la profase de la mitosis, se forman los microtúbulos del uso, ya se hacen un poquito más claros, ¿no? Esas líneas se van formando con más claridad. Entonces ahí se ven como unas rayas, ¿no? No sé si se ven ahí las divisiones. La metafase uno dice, las parejas del cromosoma homólogos todavía unidas se sitúan en la zona ecuatorial de la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces en la metafase ya dijimos cuál es la zona ecuatorial, ya nos imaginamos están en orden. En la anafase uno las parejas del cromosoma homólogo se separan de uno de otro y son arrastradas por los microtúbulos del uso, ahorita lo que acabamos de ver, hacia los polos opuestos de la célula. Entonces, hemos visto que los microtúbulos del uso son estas como líneas, ¿lo ven? Como, no sé si son así como el peine, ¿no? Entonces, esos microtúbulos del uso es importante porque esas son las que ayudan a que ellas sí las jale, ¿no? Para su polo, ¿no? Y incluso acá está con la flechita diciendo microtúbulos, ¿no? Esos como peines, no sé cómo decirle, ¿no? Entonces ahí están, se están yendo para su lado. En la parte entonces de la metafase uno es la parte que no puse imagen, pero es cuando están alineadas como en Ecuador, ¿no? Así bien alineaditas, ¿no? Ya la vimos en la anterior imagen. Acá está, por ejemplo, está con la imagen la profase, ya está ahí la primera, la metafase está alineada como la del Ecuador. La anafase ya está los microtúbulos del uso, empiezan a jalarse y se lo llevan a un lado y la otra al otro lado, a su polo, ¿no? Y después viene la telofase, lo último que ahí entra la quitocinesis, ya que es la que corta, yo le digo, la que ya está lista para que se, por la mitad. Entonces, la telofase uno los cromosomas se descondensan y reconstruyen sí se reconstruye la membrana nuclear alrededor formando dos núcleos hijos, ¿no? La célula se separa en dos como consecuencia de la citocinesis que divide el citoplasma. Empieza la meiosis 2 en cada una de las dos células hijas formadas en la meiosis 1, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar. Entonces terminamos en la citocinesis, ¿no? Y de ahí vamos a entrar ahorita a la meiosis 1. Entonces, ¿qué hemos visto acá en la meiosis 1? En la meiosis 1 se parece mucho a la mitosis normal que acabamos de ver. Son casi iguales, simplemente que cambia el nombre. ¿Por qué? Porque en la meiosis está haciendo el lugar es diferente donde se produce siempre, ¿no? Entonces, pero el proceso es lo mismo. Entonces, en tema de la meiosis siempre hay dos procesos. Tenemos la meiosis 1, que es muy similar, que es exactamente igual el proceso a la mitosis 1, o la mitosis diré, y el otro es la meiosis 2. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia aquí. Vamos a entrar entonces a la meiosis 2, ¿ya? ¿Por qué entonces será que hace este proceso? Porque quieren que se duplique. Tenemos una célula que ha hecho que se dupliquen dos células. ¿Por qué? Porque queremos que haya cuatro células haploides, ¿no? Entonces, si directamente se iba a la meiosis 2, no iba a lograr que sean las cuatro células haploides, iba a ser solamente dos células haploides, ¿no? Porque se iba a dividir, si empezaba nomás de acá con la meiosis 2 de la célula, empezaba a dividirse, solamente iba a dar dos células haploides, o sea, dos celulitas haploides. Entonces, ellas no quieren dos, dice que el proceso tiene que ser con cuatro. Entonces, por esa razón, hace todo ese proceso de la mitosis muy similar, ¿no? Forma su gemela. Entonces, y luego, ahorita vamos a entrar entonces en la meiosis 2. ¿Sí?
Entonces, en la profase 2 vamos a ver otra vez, que le llaman la 2, ¿no? Lo mismo es la PROMAT, ¿no? PROMAT, matemática, PROMAT. Entonces, la profase 2 los cromosomas se condensan y se hacen visibles, se forma el uso y se rompe la membrana nuclear. Entonces, en esta etapa de la profase, cuando decimos condensa es cuando ya se nota los cromosomas, ¿no? Ya se ve hasta a simple vista en el microscopio, decía. La metafase 2, entonces en la metafase los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula. A mí me ayuda mucho recordar el ecuador, porque en el ecuador sabemos que tenemos la línea del ecuador en el planeta, entonces bien en el centro, ¿no? Incluso pasa por el país de Ecuador, entonces está ubicado bien en el centro de la línea del ecuador, y ya nos imaginamos los cromosomas bien alineaditos en el ecuador, ¿no? Después tenemos lo que es la anafase 2. Ya, en la anafase 2 dice los cromosomas se rompen por el centrómero, ¿no? Separándose en sus dos cromátidas que son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula en un proceso que es similar a la de la mitosis, ¿no? Y había había el uso que se los llevaba, ¿no? Como peine, ahí se los jalaba. Entonces tenemos la telofase 2, se descondensan las cromátidas, ¿no? Y se reconstruyen la membrana nuclear como consecuencia de la citocinesis, quedan separadas las 4 células hijas y finaliza la meiosis, ¿no? Bueno, aquí está como más, ¿cómo se dice? En teoría, y aquí está la imagen del libro, ¿no? Ush, ¿ya? Ush. Ay, creo que es un gatito. Ya, la meiosis 2. Entonces, en la meiosis 2 vemos acá, ¿no? Que es muy similar al que vimos de la meiosis 1, ¿no? Ya están las dos listas ahí. Entonces se forman lo que es la línea del ecuador en la metafase 2, ¿no? En la anafase 2, ya ahí cada una va jalando para su lado, ¿no? Del uso. Y luego tenemos lo que ya se divide, ¿no? Entonces pero quedan solitas, no quedan como en este caso como diploides, sino quedan como haploides, ¿no? Quedan solas, ¿no? En uno solo. Entonces estas haploides quedan con 30, con 23, con 23 nomás, ¿no? A diferencia de las otras que quedaban normal con sus 46, estas quedan con 23. Porque se van a combinar con el femenino y el masculino, entonces van a completar su normal, que van a ser los 46, ¿no? Ok, entonces eso sería en la etapa que ya estamos, que era la meiosis 2, ¿no? Que tenemos que recordar simplemente eso, ¿no? Que son haploides, a diferencia del otro en la mitosis que era diploides, en esta acaba como haploides 4, solamente con uno. En la reproducción de los organismos, ya está un poquito más de teoría, pero es bien cortito, igual lo vamos a terminar. Estamos terminando ahorita. La reproducción es una de las características esenciales de los seres vivos, ¿no? Imprescindible para que las especies se perpetúen en el tiempo, sustituyendo a los individuos que se mueren y ampliando el tamaño de las poblaciones. Dentro de la gran diversidad del mundo viviente existen básicamente dos formas diferentes para originar nuevos individuos, ¿no? Tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual, ¿ya? La reproducción asexual y mitosis, ¿no? La división sexual mitótica constituye la base de la reproducción asexual de los organismos en la que los descendientes se forman a partir de un único progenitor. En este proceso se producen réplicas genéticamente idénticas al progenitor, los clones del mismo, a no ser que se produzca una mutación, ¿no? Hemos hablado de eso. Esta modalidad de reproducción es común en muchos organismos unicelulares, aunque también numerosos organismos multicelulares se reproducen de forma asexual. La fusión binaria creo que se les puse al comienzo. En la reproducción sexual, la meiosis y la variabilidad genética, entonces, la mayor parte de los organismos multicelulares se reproducen sexualmente, un proceso en el que el nuevo individuo se origina por la fecundación o fusión de dos células, ¿no? Que provienen de dos progenitores diferenciados sexualmente, macho y hembra, ¿ya? Vamos a ver un ratito acá. Acá vemos que esta reproducción sexual es un proceso de meiosis y variabilidad genética. Ups. En cambio, la reproducción asexual y mitosis, tenemos que tal vez recordar esa parte, ¿no? Estamos hablando en la reproducción asexual
y entra como la mitosis. Y acá tenemos lo que es la reproducción sexual, incluye lo que estábamos viendo en todo ese proceso largo que hablamos de la meiosis y variabilidad genética, ¿no? Entonces dice, la reproducción sexual es posible merced al mecanismo de división meiótica que genera los gametos, que son las células especializadas para la reproducción y que contienen la mitad del complemento cromosómico, los gametos haploides procedentes de uno de cada progenitor masculino y femenino. Esta parte es lo que les decía, ¿no? Es que al final acabaron como haploides, ¿no? Los cuatro ahí haploides, pero dice que, bueno, procedentes de cada uno de los progenitores, el masculino y el femenino, se fusionan. Por eso quedan haploides para que busque su pareja, ¿no? En el caso masculino o femenino, ¿no? Se fusionan para dar el huevo y cigoto diploide, para que otra vez quedemos, porque eso es lo normal, el diploide, que restablece la integridad del material genético y será el origen de un nuevo individuo, ¿no? Entonces tiene su propósito porque se queda haploide al final, ¿no? Porque va a estar esperando a su compañero, ¿no? Entonces, para que se pueda fecundar y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. De esta forma, un descendiente producido mediante la reproducción sexual será genéticamente nuevo, similar a ambos progenitores, ¿no? Porque ya está compartiendo, pero no idéntico a ninguno de ellos. A veces sí son idénticos a la mamá o al papá. La reproducción sexual da origen a una enorme variabilidad genética entre los individuos de una especie, que es indispensable para la supervivencia y la reproducción en un ambiente que cambia y por consiguiente para la evolución. Se queda al final solito, vimos, ¿no? En la meiosis se quedó como haploide, pero no es lo normal, porque siempre todos hemos aprendido que es diploide. Pero, ¿por qué? Porque está esperando a su compañero. Entonces, con eso ya una vez se fusiona, ¿no? Entonces queda normalmente otra vez diploide, ¿ya? Ok. ¿Y no se ve la pantalla completa? ¿Todos tenían ese problema? ¿No solamente la licenciada? ¿Hola? Se ve bien, No. dice. Está bien, está bien. Está Ajá, bien. ok. Ya, sí, sí, hay alguna falla está bien, dice que haya dicho, porque por ahí sí es verdad. Sí, entonces era como le dije, cortito. No dije no tan cortito. Ya, ok. Entonces, hasta aquí quedamos en la parte del tema 3, ¿no? De este libro. Mañana vamos a ver el lindo y hermosa parte de Mendel, ¿no? Vamos a ver de los guisantes, vamos a ver las arvejas. Que mañana nos toca entonces lo que es de Mendel. Trate, licenciados yo sé que todavía están con trabajo, creo, entonces, pero si pueden ver lo que es la grabación para que puedan entenderlo. Tratemos porque sí, nos ayuda a poder recordar. Yo sé que muchos lo llevamos a veces este tema en aula, ¿no? Y en los libros están también, pero es para poder recordarlo también. Entonces, gracias por estar acá. Nos vemos mañana y la próxima, mañana es la última clase de esta semana. Y después nos vemos la próxima semana, ¿sí? Más tempranito ya. ¿Ok? Lisa, en ¿Y a qué hora estamos quedando las clases por fin? A las 8 hasta mañana a las 8 nomás. A las 8. Lisa, ¿Está una bien? Sí, consultita, por favor. sí, sí, ¿Podría subir los videos a la plataforma del Emprender, de lo que he ido explicando los anteriores videos? ¿Sí sí, se sí, sí, podría? Licen, está bien. Mañana, por favor, de esta mañana, que están bien ocupadísimos los que son encargados. Sí, porque si no, yo se lo voy a mandar de todas maneras ahorita no en bruto, sino así como les he mandado, pero tengo que eliminar, me están diciendo, para que haya más espacio en la nube. Entonces, sí o sí lo vamos a necesitar que esté en la plataforma o que todos ingresen a la plataforma para ver los videos Pero voy a tratar de tal vez descargárselo a la plataforma igual y enviarlo. Pero sí, voy a tratar de mandárselo la de ayer. Ahora se lo puedo mandar la de ayer porque este va a demorar hasta mañana. Se lo mando la segunda parte y se lo puedo mandar ya lo que es las preguntas, ¿sí? Lo tengo, la pregunta de la 1 ya se lo mandé, ¿ya? Pero se lo voy a volver a mandar porque hay nuevos inscritos, ¿ya? Se lo voy a mandar el 1, el 2 y el 3, ¿ya? De este tema, para que no se Estaría bueno confundan. que los tengamos todos en la plataforma, así para ver cualquier rato las dudas que uno tiene, Sí, porque porque a veces el teléfono se como pierde, empieza, ajá, ajá, y está muy desorganizado. La también es plataforma es más que ordenada. con las leyes, como que están en el mismo horario, como que no, a Ujú, veces uno va al video de las leyes y no tanto a ajá, lo de biología. Entonces, por esa razón digo también, ¿no? ya, ya, está bien. Tiene hartísimo para de dónde estudiar.
Y, o sea, había un Listen que me decía, no, en la mañana, en la tarde y en la noche demos taller, pues, pero el material está ahí, lo más importante es sacar el material. Yo creo que eso es lo que más difícil es sacar el material, lo que más cuesta. Después los talleres ya es un resumen o es la esencia de todo el material que cuesta, porque no creen, cuesta armar también las diapositivas, se mueven y todas esas cosas. Por mí sería mejor el libro y lo leemos, pero hemos visto que las imágenes ayudan, ¿no? Ayuda para explicar, ayuda para captar también mejor la información. Entonces, de todas maneras, no es pérdida de tiempo, sino es una inversión para poder sintetizar mejor la información, ¿no? Para poder entenderla. Entonces, no está tan mal. Lo más antes Sí, posible, si podrían enviar esos videos de lo que usted ha explicado, anteriores videos más, porque bien sabe que de la especialidad entra más puntaje, ¿no? Para el examen. sí, todos estos 4 libros que vamos a llevar son las especialidades, ¿no? Entonces, lo dejaron más. Ahora los 4 libros son bien de la especialidad, ¿no? Entonces lo han visto que se lleva incluso en aula, pero a veces lo malo es que a veces llevamos solamente, ya sea de primero, de segundo, no llevamos los 4 años, ¿no? No todos llevamos los 4 años, entonces esa es la falencia ahorita, ¿no? Entonces nos olvidamos, entonces tenemos que volver a recordarlo. Pero es bastante la información que tenemos en los libros, por eso estamos un poquito corriendo. Sí, 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 En- lo he puesto en una sola. Ahorita están las preguntas en una sola. Ya se los voy a mandar. No, ¿dónde está? Sí, Licen, sí, le escucho. mañana terminamos este libro y los otros dos la siguiente semana. Sí, Licen. La otra, los otros libros, sí. Va a haber una licenciada que me va a ayudar con 2 temas. Ya he dado un poquito de un tema, creo que he dado, ¿no? Los otros 2 libros he dado como una introducción. Había un video por ahí, pero no lo grabé. Así que le voy a volver a dar igual, la primera parte de los otros. Entonces, vamos a ver, tratar de terminar la próxima semana los 2, ¿sí? La otra había pensado, hay un libro que no es difícil, creo, de entender, es como historia, es geografía, ¿eh? Entonces, ahí en geografía simplemente es aunque la primera parte que le di, sí necesitaba explicación un poquito para ver. Pero voy a ver si se lo puedo dar así como audiolibro para que puedan ir avanzando y las preguntas, que es lo más ya se lo voy a hacer. Y lo que sea, es lo que vea que sea como explicación, eso lo voy a sacar para hacerlo como explicación, esas partes nomás. Y lo demás que sea como historia, eso lo voy a dejar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay partes que aquí no se podía hacer eso como audiolibro porque había que explicarlo. ¿Ya? Entonces, sí, yo lo tengo, ¿dónde está? Un amorcillo, esta es la 3. ¿Ya? Entonces, eso sí lo tengo, creo que es esta, ¿dónde está? Lo escribí aquí en mi borrador. Es que estaba tratando para poder subirlo, no me agarraba a veces el material, directamente copiarlo del libro, no me agarraba. No, pero este no es mi original, voy a buscarlo donde se fue. ¿Sí? Se lo voy a buscar enseguida y se lo envío. Esta parte. Ah, ya, es que pasa que en la 2 se lo he subido. Lo voy a poner como el número 2, pero en el 2 está lo que es la información 3. Preguntas creo que ya están, pero por si acaso no las quise eliminar, los he dejado. Creo que ya se fueron en el primer material que le mandé. Después está aquí el capítulo 5, ¿ya? Eso ya lo tengo. Del capítulo 6 que hemos visto ahora. Esas son las preguntas de ayer. Ya me faltaba ponerle color. Entonces, estas son las del 6. Aquí comienza lo que es la del 6, ¿ya? Entonces, sería hasta ahí. Quería aumentársela esa pregunta de esa planta, porque uno nunca sabe, que a veces son fregados y nos pregunta, ¿y qué planta, cómo se llamaba? Y no sé qué más de esa planta que producía, ¿no? Que si aparece esa droga, hace que, ¿no? Afecte en la parte de, no sé si quiere la mitosis, ¿no? En su proceso. Entonces quería buscarla para aumentársela acá, ¿ya? Porque lo estaba viendo por ahí. Preguntan. Muchas gracias. No se olvide, por favor, las de preguntas. Sí, ya lo tengo. Entonces se lo voy a mandar ahora los videos. El video de ayer que le debo y estas preguntas. Y vayan estudiando, ¿no? Si están ya más libres, los que tengan libres, entonces se los Le envío. hice ¿Ok? unas preguntas y las preguntas, ¿en dónde me voy a entrar para ver las preguntas que usted En la ha formulado? plataforma está. Pero ahorita se lo voy a mandar, Listen, en Word. Mándela, por ¿Ya? favor, Lisa, porque no ¿Ya? sé dónde buscar. Y en ¿Ya? cambio aquí ya facilito, ya lo abro. Ya, gracias, Lisa. Ya, Licen, ya. Le voy a mandar la primera Gracias. pregunta, igual porque se han inscrito recién algunos. Entonces se lo voy a mandar de esta la primera parte, ¿ya? Sí. ¿Alguna otra consulta?
Nada, Licen, por muchas favor, gracias, tal Alicia. vez enumerados los temas y Ya. las preguntitas más, por favor, si se pudiera. Sí, Gracias. sí, sí. Le pone bio básico parte 2 y la primera parte igual tiene, dice parte 1 para que igual yo la encuentre. En esta parte 2 y 3 le tengo que cambiar porque están los dos y 3 tiene que ser, porque lo he metido en la misma, en el mismo Word nomás, para que no sea documento separado. Y acá, eso que la podía poner en la uno mismo, ¿no? En uno solo tal vez sería bueno que lo copie, porque no son, va a ser como unas 50 hojas. Tal vez se lo puedo poner, para que no sean muchos documentos así separados, sino se lo puedo ir mezclando. Y la última se lo voy a poner en uno solo. Eso puedo hacer, sí, para que sea más sencillo. Por favor, el video de ayer. Ya, Licen, se los envío. Entonces, si no hay nada más, enseguida se lo envío la información, Sí, ¿sí? Lice, fusionarlo. Ujú. Ya, lo voy a fusionar, sí, tiene razón, Venga, no hasta había pensado en mañana. eso. Ya, ahorita lo voy a buscar el otro, cómo promover Morcilla 1. Morcilla 1. Salomón. Ya, ahorita lo voy a buscar la 1. Si no está, está acá. ¿Ya? Se lo envío Ya entonces no que se olvide descanse, apagar Lice. esta grabación, Licen. Sigue prendido. Sí, lo he puesto en pausa, ojalá que no siga. Pero ya. Entonces voy a cerrarlo, la información y vamos a salirnos, ¿ya? Se lo envío enseguida, se lo voy a buscar, lo voy a fusionar en un solo documento desde la 1 hasta la 3. Y mañana fusiono la 4 que se nos viene y con eso ya sería un solo documento, puras preguntas. ¿Ya? Está bien, excelente idea. ¿Ok? Nos vemos entonces, Licen. Hasta luego, que tengan buenas noches. Hasta Hasta mañana, luego, hasta Gracias, luego. Licen. Hasta Lice. mañana. Ya, Hasta mañana, mañana. Lice. Hasta Gracias. mañana. Gracias, Hasta Lice. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Ya, de ustedes, Licen.